Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga a todos y sean bienvenidos a una clase más del Instituto Bíblico. Amén, sería esta ya la tercera clase después de este periodo largo de vacaciones que tuvimos. Amén. Así que bueno, pues hoy, ¿verdad? Al igual que las dos ocasiones anteriores, los dos lunes anteriores, también tenemos una enseñanza preciosa, muy importante, de la cual pues yo le pido, ¿verdad? Que estemos bien atentos todos. No solamente esto para los alumnos del Instituto Bíblico, sino para todos nuestros hermanos, para usted que nos está viendo allá en casita, allá donde quiera que usted se encuentre, en cualquier país, en cualquier estado, aún aquí de la República Mexicana, en cualquier continente. Yo le invito a que estemos atentos porque la clase de hoy, se lo vuelvo a mencionar, es muy, pero muy importante. Amén. Y yo le invito a que también la comparta el link, ¿verdad? Con otros hermanos en Cristo, comparta el link de esta clase, ¿verdad? Para que sea de bendición, ya que mire, hoy en día el estudio de esta materia que estamos llevando a cabo, que es el de la neumatología bíblica, es decir, la número 1, es muy importante, ya que esta, ¿verdad?, nos ayuda a poder permanecer dentro de los fundamentos bíblicos tocante al mover del Espíritu. Y ello, ¿sabe qué es lo que implica? Que el mover del Espíritu sea genuino, sea correcto. No implica el hecho de lo que muchos piensan, que es coartarle la libertad al Espíritu, que la palabra mata, ¿verdad? Sacando del contexto y de una mala interpretación ese pasaje, sino todo lo contrario. Hoy en día vemos tantas cosas tan raras, ¿verdad? Y todo eso lo atribuimos al mover del Espíritu, por causa de no tener el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, ¿qué le parece? Mire, con esta breve introducción, yo creo que nos debe de resultar importantísimo estos estudios, estos temas, ¿verdad? Si usted no ha visto los otros dos, es decir, los dos anteriores, ¿verdad? La clase 1 y la clase 2, la clase 1 es del 8 de agosto y la clase 2 es del 15 de agosto, yo le invito a que los vea, ¿verdad? Ya los tenemos también en Facebook, ¿verdad? Y así como en YouTube. Así que bueno, pues hoy, ¿verdad? Vamos a continuar hoy siendo 22 de agosto con la clase número 3. Amén. Así que bueno, pues yo invito a los alumnos del Instituto Bíblico a que ya todos estén listos y vayan poniendo ahí en el chat, ¿verdad? De YouTube un presente, un aquí estoy. Amén. ¿Para qué? Pues para que un servidor se pueda dar cuenta de que están allí en clase. Y bueno, pues también asimismo esta ya queda grabada tanto en Facebook como en YouTube para que después la puedan volver a ver. Amén. Recuerde que al final de la clase hay un cuestionario que contestar, obviamente con base a la misma clase. Entonces, bueno, en el caso de los alumnos del Instituto Bíblico, tienen desde hoy y hasta el domingo para hacerme llegar ese cuestionario contestado. Amén. Les comento que he estado revisando sus dos cuestionarios anteriores, ¿verdad? Algunos están muy bien, otros, algunas respuestas no cuadran muy bien con la pregunta. Y bueno, pues en breve yo les estaré haciendo llegar la retroalimentación. ¿Para qué? Para que tengamos la respuesta precisa, la respuesta correcta, ¿verdad? A cada pregunta, ya que estas, ¿verdad? Se pretende que sean de edificación con base al mismo tema que estamos compartiendo. Amén. Así que bueno, pues nuevamente bienvenidos sean todos. Una vez más, ¿verdad? Le invito a que compartamos esta clase, ¿verdad? Que sea de bendición también para otros. Amén. Y hoy tenemos, ¿verdad? Le reitero, un tema importantísimo. Amén. Estamos estudiando el punto, ¿verdad? Que tiene que ver acerca de que los dones operan en unidad con el liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual, es decir, los responsables de una congregación. Amén. Y bueno, estamos también dentro de ese punto, ¿verdad? Que podríamos decir que es el general. Estamos viendo varios puntos y el día de hoy vamos a ver el que es tocante a que el Espíritu Santo, fíjese bien, no trabaja contra sí mismo. Amén. El Espíritu Santo no trabaja contra sí mismo. Amén. Pero antes de continuar, ¿qué le parece si hacemos oración? Nos ponemos en las manos del Señor y así damos comienzo a esta clase. Amén. Cierre sus ojos ahí donde usted se encuentre, ¿verdad? Invite a los suyos también a por reverencia a la presencia de Dios, a cerrar sus ojos y vamos a orar pidiendo la guianza precisamente del Espíritu Santo. Amén. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en esta noche, en esta tarde noche.
por esta hermosa bendición que nuevamente nos das de reunirnos para esta clase de Instituto Bíblico. Gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia nos alcanza para todos los días de nuestra vida. Y hoy queremos pedir que la guianza del Espíritu Santo nos conduzca hacia toda la verdad. Espíritu Santo, tú eres nuestro guía, tú eres la verdad, y hoy anhelamos que todo cuanto hoy hablemos, cuanto hoy aprendamos, que todo sea dirigido por ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias te doy por todos mis hermanos que ya están listos. Sé con aquellos que están preparándose, que ya están, Señor, mi Dios, disponiéndose para estudiar este tema importante de tu palabra, Señor, de tu mover, Espíritu Santo, en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria. Gracias por este tiempo hermoso, mismo que en tus manos depositamos. Nuestra vida también la depositamos en tus manos. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, pues quiero invitarle, ¿verdad?, a que tenga su Biblia a la mano, una libreta y el manual también de la materia de neumatología bíblica número 1. Amén. Y bueno, pues de hecho quiero pedirle que lo vaya abriendo, ¿verdad?, todavía en la página 53. Amén. Envié el libro, ¿verdad?, en formato de PDF en los grupos de WhatsApp. Entonces es en la página 53. Si usted tiene uno de los manuales de los primeritos que proporcioné, me parece que es como la página 56, 57 por allí, ya que le estuve haciendo algunas modificaciones, algunos pequeños cambios. Pero bueno, busca el punto, ¿verdad?, que tiene que ver con el Espíritu Santo no trabaja contra sí mismo. Amén. Página 53. Permítame, voy a ir encendiendo aquí para irnos preparando, ¿verdad? Le voy a ir mostrando los puntos que vamos a estar estudiando. El día de hoy tenemos 5 puntos muy importantes. Y bueno, pues yo quiero pedirle que estemos bien atentos, ¿verdad? Con su libreta tomando anotaciones, no solamente lo que tiene que ver respecto a los puntos que están aquí, que le voy a presentar en las diapositivas, sino la explicación que se va a estar dando en relación a cada uno de estos. Amén. Así que es muy importante, ¿verdad?, que tome notas, que esté ahí, ¿verdad?, anotando, tomando apuntes de todo esto. Bueno, permítame, voy rápidamente a acomodar, ¿verdad?, las diapositivas. Bien, aquí las tenemos ya, únicamente bajo la pantalla casera, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, si ya está listo, ¿qué le parece, verdad? Sí, vamos viendo, este es el tema que le decía, esta es la materia, este es el tema general que estamos estudiando, los dones operan en unidad, déjeme muevo para acá, ahí está, en unidad con el liderazgo espiritual. Amén. Y bueno, pues vamos a ver, ¿verdad?, el tema o el subtema, mejor dicho, que nos habla en relación a que el Espíritu Santo no trabaja contra sí mismo. ¿Sí? Creo que el tema, ¿verdad?, ya nos sugiere bastante. El Espíritu Santo, fíjese bien, no hace algo en contra de sí mismo. Es decir, si el Espíritu Santo establece algo, Él mismo no lo va a romper, no lo va a quebrantar. Y de hecho eso es el primer punto, ¿verdad?, en relación al mover de la inspiración, al mover de los dones espirituales en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Tenemos que, fíjese bien, tenemos que dar por entendido, ¿verdad?, cosas que hemos mencionado desde el principio de la materia. Y aquí es donde cabe mencionar que muchos de los temas, fíjese bien, en relación a la materia de neumatología, están aquí precisamente en las redes sociales, más particularmente en YouTube, en Facebook también, pero en YouTube usted va a encontrar la mayoría, si no es que todos, ¿verdad?, desde los primeros temas hasta el día de hoy, debido a que pues comenzamos también a compartirlo, ¿verdad?, en las redes sociales, y sería muy importante que usted los pudiera checar, los pudiera ver, para que tal vez pudiera entender muchas de las cosas que estamos al día de hoy compartiendo, que créame que lo estamos haciendo de la forma más simple, más sencilla. ¿Para qué? Para que no haya ningún problema en su comprensión de los temas que estamos dando. Amén. Sin embargo, bueno, fíjese, lo que nos debe de quedar claro es de que todo cristiano tenemos dones, tenemos regalos,
tenemos una parte, fíjese bien, de la persona de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Es decir, tenemos dones, tenemos regalos, ¿verdad? Tenemos esos carismatas en nuestra vida, fíjese bien, esos regalos de gracia con el fin o con el propósito de que sean de edificación para la iglesia. Ese también es otro punto muy importante, que los dones, ¿verdad?, que nosotros tenemos no son, fíjese bien, para nosotros, es decir, no son para exaltación nuestra, sino que son para edificación del cuerpo de Cristo, que de hecho, bueno, pues es el segundo punto que usted ya está viendo también aquí en la pantalla, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si vamos viéndolos poco a poco para ir comprendiendo todavía de una mejor manera todo esto que le estoy comentando? Amén. Entonces, si usted se hace la pregunta, ¿yo tendré dones? Claro que usted los tiene. Amén. Si usted ha sido salvo, si usted tiene la presencia del Espíritu en su vida, claro que tiene dones, por lo menos uno. Amén. Entonces, es responsabilidad nuestra el ponerlos a funcionar para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Pero bueno, mire, vámonos por partes. El tema de hoy es importante, ¿verdad? Y vamos entendiendo todo esto de una forma, espero que lo más claro posible, para que nuestras dudas queden contestadas, queden disipadas. Aún así, si usted tiene alguna duda, me la puede hacer llegar en los comentarios aquí en YouTube, o bien de una manera personal dirigirse conmigo a mi correo o a mi número de WhatsApp. Amén. Bien, fíjese bien. El primer punto en relación a esto de que el Espíritu Santo no trabaja contra sí mismo es precisamente que el Espíritu Santo no establece el orden para luego romperlo, ¿sí? La semana pasada yo dejaba como una tarea, ¿verdad?, la lectura del capítulo 14 de Primera de Corintios. De ese capítulo, fíjese bien, estuvimos extrayendo varios principios que nos hablan de cómo debe de ser, fíjese bien, el mover o la inspiración tocante a los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas y para una congregación. El apóstol Pablo sugiere, ¿verdad?, que uno calle, que hable el que sigue. El apóstol Pablo hace varias recomendaciones, fíjese bien, tocante más específicamente a los dones de profecía y de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas para la edificación de la iglesia. Ese orden que el apóstol Pablo establece, fíjese bien, nos habla precisamente de que hay una pauta que el mismo Espíritu Santo ha diseñado para que precisamente los dones sean de bendición para la iglesia. Por lo tanto, esos conceptos, fíjese bien, de que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, versos, fíjese bien, que a veces malinterpretamos, que sacamos del contexto, únicamente los usamos, fíjese bien, para crear desorden, para quebrantar mandamientos que el mismo Espíritu Santo estableció, las pautas, el orden, ¿verdad?, el seguimiento, el fluir que el mismo Espíritu Santo diseñó, fíjese bien. Utilizamos versículos como esos para justificar una supuesta libertad en el Espíritu que muchas de las veces termina, fíjese bien, ofendiendo, termina dando un mal testimonio, termina dividiendo, destruyendo la misma obra que el Espíritu Santo tiene como propósito edificar. ¿Me explico? Entonces, claro, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero el Espíritu Santo, fíjese bien, no se va a mover en contra de lo que Él mismo ha diseñado para el mover, fíjese bien, de los dones que Él reparte. Creo que hasta es ilógico pensar en eso, ¿no lo cree? Imagínese, ¿verdad?, el fabricante de un producto que hace su instructivo, hace el producto, ¿sí? Y imagínese usted que el mismo fabricante en el instructivo, ¿sí?, incluye procedimientos, incluye pasos para el armado o para el terminado del producto que hagan que el mismo producto se quiebre o que hagan que el mismo producto no funcione. Me explico, creo que es algo ilógico. El instructivo debe de facilitar, fíjese bien, no solamente el armado, sino el funcionamiento del producto. ¿No lo cree? Creo que ese es el propósito, ¿verdad?, de todo fabricante, incluir un manual para que el producto funcione de la mejor manera.
Lo mismo es, fíjese bien, ya se nos apagó aquí, permítame un segundito. Lo mismo es, fíjese bien, tocante al Espíritu de Dios, ¿sí? Tocante al Espíritu de Dios nos debe de suceder lo mismo. No podemos, fíjese bien, decir que nos movemos en el Espíritu Santo a la manera que nosotros queremos. Es como hacer a un lado el instructivo, ¿verdad? Del fabricante, que es el Espíritu Santo, y nosotros hacer con el producto, fíjese bien, que son los dones, lo que nosotros querramos. Creo que eso, fíjese bien, sería como faltarle el respeto al fabricante, ¿no le parece? Sería como hacer un uso indebido y hasta inapropiado de un producto que un fabricante, ¿sí?, diseñó, planeó para que fuera de bendición. En este caso, el Espíritu Santo. Amén, permítame. Listo. Entonces, partiendo desde este primer punto, nos debe de quedar claro esto. La palabra de Dios contiene, fíjese bien, contiene pautas, mandamientos, contiene, fíjese bien, formas por las cuales el Espíritu Santo opera, por las cuales el Espíritu Santo se mueve, tocante a los dones, ¿verdad?, espirituales. En esto, más específicamente, refiriéndonos a ello, escuche, la palabra de Dios contiene esas pautas, esos mandamientos. Por lo tanto, el Espíritu Santo, fíjese bien, no se va a mover de una manera que sea contraria a lo que Él estableció. Amén. Espero que nos esté quedando claro esto. ¿Sabe por qué es importante este tema? Por lo que hace un momento mencioné, ¿verdad? No sé si se fijó que yo mencioné que hoy en día hay tantas manifestaciones que son dudosas, que son raras, así las llamé, pero que finalmente terminamos diciendo, es el Espíritu Santo, es el mover del Espíritu, ¿verdad? Y le damos una palmada en la espalda a los demás y les decimos, no te preocupes, así es el Espíritu de Dios. Pero déjeme decirle que el Espíritu de Dios no crea caos. El Espíritu de Dios no crea, fíjese bien, duda, incertidumbre. El Espíritu de Dios no opera, fíjese bien, con base a las pasiones humanas. Es por eso, fíjese bien, que necesitamos conocer lo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios encuentre la manera correcta en nosotros, en la iglesia, de fluir, de moverse, de llevar a cabo su inspiración de una forma genuina. Escuche lo que también voy a mencionar. Si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, el mover que nosotros creamos que es del Espíritu Santo puede ser más de la carne, puede ser más del hombre que de Dios. ¿Me explico? No dudo que la persona tenga el don, escúcheme. No dudo que la persona tenga los dones para moverse en ellos. Pero por causa de no hacerle caso al instructivo, ¿sí?, a la palabra de Dios, puede fluir en ellos, puede moverse en sus dones, fíjese bien, más de una forma carnal, más de una forma personal que bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Es posible eso? Claro que sí. Claro que sí, claro que es posible todo eso. Ahora mire, vamos a pensar, ¿verdad?, por un momento, en todas aquellas manifestaciones que en nuestra vida nosotros hemos visto, aún también en la iglesia, en las congregaciones tal vez donde hemos estado, ¿sí? Generalmente, mire, la gente busca mucho esto, la gente busca mucho la profecía, el hablar en lenguas, la gente está hoy en día muy ávida, ¿sí?, de querer que Dios le hable. Y déjeme decirle que se cometen muchos errores y atrocidades en relación a estos dones de inspiración, a estos dones en los cuales la gente quiere escuchar la voz de Dios, quiere que Dios le dé dirección, que Dios casi, mire, le resuelva el problema, la duda que tiene en su vida, ¿verdad? Y por causa de eso, escuche, las personas con esa necesidad, las personas con esa avidez, se permiten, fíjese bien, ser engañadas, se permiten ser burladas por hombres, por mujeres que no se están moviendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, sino que se están moviendo bajo su carne, se están moviendo bajo sus pasiones. Entonces, cuando eso sucede,
Mire, la persona termina así como diciendo, ¿y si habrá sido el Señor el que me habló? ¿Sí vendrá esta palabra de parte de Dios para mi vida? ¿Será genuino lo que el Señor me dijo? ¿Por qué? Porque ahí entra ya, fíjese bien, el contenido del mensaje que la persona, ¿verdad?, le dio bajo una supuesta, fíjese bien, entre comillas, bajo una supuesta inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Le estoy hablando de casos en los cuales, mire, nos pudiera parecer muy normal esto, ¿sí? Muy, ¿cómo decirlo? Pasa desapercibido a veces, ¿sí? Créame que nosotros como pastores escuchamos esto muy seguido, ¿verdad? De gente que quiere que Dios le hable, ¿verdad? Y a veces andan buscando, fíjese bien, andan buscando lugares, a profetas, a pastores aún, o a gente que hablen lenguas o que tenga dones de profecía, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ore por ellos y inspirado por el Espíritu Santo les resuelva las dudas, los problemas, les dé orientación, les dé paz. Y a veces terminan completamente dañados, terminan no con paz, terminan con un caos, con un conflicto en su vida. ¿Por qué? Por precisamente lo que estamos enseñando. No es malo, fíjese bien lo que le voy a decir. No es malo tener esa necesidad de que Dios nos hable. No estoy diciendo eso. Eso no tiene nada de malo. ¿Sabe qué es lo malo? Que hoy en día hay personas que están haciendo a un lado un instructivo y se están acuñando, fíjese bien, una inspiración que es del Espíritu, se la están acuñando de una manera tan carnal que el Espíritu Santo no tiene nada que ver allí. Y es la misma carne, es la misma persona la que le está hablando a esa otra persona que tiene esa necesidad. Eso pasa, hermanos, frecuentemente, ¿sí? Mire, yo recuerdo en una ocasión en un servicio, ¿verdad? En una iglesia yo estaba allí, ¿verdad? Como invitado, y una persona bajo la inspiración de ser, fíjese bien, un profeta, ¿sí? De pronto se empieza a dirigir a los pastores que estábamos allí, y en particular a uno, y de una manera, fíjese bien, bastante, ¿cómo decirlo? Mire, la palabra que voy a usar tal vez hasta se quedaría corta, ¿sí? De una forma agresiva, comienza a darle palabra a uno de los pastores que estaban allí, ¿sí? Le comienza a decir, lo comienza a exhortar, lo comienza a corregir, a confrontar, pero fíjese, ya no de una forma bíblica, ya no de una manera que se sintiera que aquello proviniera del Señor. Una confrontación, una exhortación, fíjese bien, aun cuando viene de Dios, crea edificación, es con el propósito de edificar, con el propósito de restaurar, me explico. Pero el tono, fíjese bien, con el que este supuesto profeta se estaba dirigiendo a este hermano, a este pastor, ya excedía, fíjese bien, lo establecido, los parámetros bíblicos establecidos para una exhortación, incluso para una confrontación. Ya se sentía, fíjese bien, la humillación, ya se podía ver la intimidación. Fíjese bien, la intimidación, ¿por qué? Porque el profeta estaba retando, ¿verdad? Estaba retando hasta físicamente al pastor a quien supuestamente Dios estaba exhortando. Me explico, lo estaba provocando, lo estaba picoteando. ¿Para qué? Para que supuestamente bajo una confrontación o una exhortación que venía de Dios, pues el pastor, ¿verdad?, fuera corregido de esa manera, ¿sí? Pero ya no se hablaba, fíjese bien, de un sentir de parte de Dios. Se podía palpar que ya era como algo personal, que ya era una agresividad, fíjese bien, que ya rayaba en que provocando a la persona pudiera pasar, fíjese bien, allí enfrente de la iglesia, un problema, hermanos, vergonzoso, una situación, hermano, que nadie queremos ver dentro de una congregación, me explico. Entonces el profeta insistía y estaba atacando, fíjese bien, humillando, estaba denigrando, estaba ya haciéndolo como hasta con burla, con saña, dirigiéndose al pastor, ¿verdad? Y los que estábamos ahí, ¿verdad? En el caso de un servidor, hermanos, pues yo sentí que aquello ya no venía de Dios. Me explico, ya no provenía del Señor, del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y platicando rápidamente con el pastor de la iglesia local, ¿sabe qué?
decidimos que tanto el pastor que estaba recibiendo supuestamente la exhortación se sentara y que el profeta que supuestamente estaba dando la exhortación también se calmara y dejara de hacerlo, ¿sí? La justificación de eso, ¿sabe qué fue? Que era el mover del Espíritu de Dios el que llevó al profeta a hacerlo de esa manera, ¿sí? Cuando honestamente, hermano, todos fuimos testigos, fíjese bien, de que el Espíritu de Dios no obraría de esa manera. No sé si me estoy explicando. Aquí entra, fíjese bien, aquí entran en cada uno de nosotros muchas cosas, hermanos, que hemos vivido en las iglesias, que hemos recibido incluso hasta como doctrina tocante a este punto. ¿Por qué? Porque incluso, fíjese bien, puede haber personas que ahorita están escuchando el testimonio que estoy dando y decir, es que es correcto, es que sí era una exhortación de parte de Dios. Pero dígame en qué parte, fíjese bien, de lo establecido por el Espíritu Santo, fíjese bien, llevaría a cabo una tarea de humillar, de denigrar, de quitar el valor, fíjese bien, de burlarse incluso con un tono, fíjese bien, que claramente no venía esto de Dios, ¿verdad? Hacia esa persona. Tal vez algunos han de estar recordando el pasaje en el que Elías, ¿verdad?, se burlaba de los sacerdotes de Baal, de cómo estos clamaban a Dios y nada sucedía, ¿verdad?, de descender fuego del cielo, de que el holocausto fuera consumido y cómo Elías se burlaba. Pero déjeme decirle, hermano, que la escena que presenciamos, la escena que vimos, mire, no tenía nada que ver, ni aún relacionándolo con aquel pasaje ahí en Reyes, ¿verdad?, donde Elías, ¿sí?, en Primera de Reyes, donde Elías lleva a cabo esa obra preciosa con el respaldo de Dios de mostrarles a los sacerdotes de Baal lo equivocados que estaban. ¿Me explico? No, hermano, hermana. Este profeta estaba, fíjese bien, humillando, estaba atacando, provocando hasta físicamente, ¿sí?, a otro para que hubiera un pleito, me explico, para que hubiera una pelea literalmente. Dígame, eso provendrá de Dios. Dios obrará de esa manera. Muchos que me están viendo podrían decir, sí, así es el Señor, así obra Dios, el celo de Dios, ¿verdad? Ahí incluimos a veces eso, el celo de Dios. Pero déjeme decirle que no fue así, porque lo que estaba ocasionando, fíjese bien, esa escena, no había nada de edificación. La gente estaba perturbada, estaba confundida, todos los oyentes, incluso fíjese la gente nueva, ¿sí? ¿Cómo está pasando eso? ¿Verdad? Dios obra de esa manera. Estaba creando aquello, fíjese bien, antes que el nombre de Dios fuera glorificado, estaba creando aquello, miedo, confusión, caos. Imagínese, o sea, la gente que estaba ahí podría decir, ¿también Dios me va a hablar así? ¿Que acaso Dios está enojado conmigo, está molesto conmigo? ¿Que acaso el sacrificio del Hijo de Dios no hace que el Padre, ¿verdad?, a través de la obra del Hijo, me vea ya de una forma aceptable y agradable delante de Él? Entonces, hermano, le estoy hablando, fíjese bien, de una escena que a veces pasan desapercibidas en la iglesia y asentamos que son del Espíritu de Dios, ¿sí? Tuvimos que tranquilizar al profeta, tuvimos que tranquilizar al pastor que estaba supuestamente recibiendo esa exhortación de parte del Espíritu, fíjese, para que las cosas no se calentaran, no se pusieran turbias en ese momento, ¿verdad? Ya la reunión continuó de otra manera, vino una palabra, ¿verdad?, que empezó a hacer, fíjese bien, que la gente entrara en armonía con el mensaje de la palabra de Dios, de quien vino o de quien continuó predicando en esa reunión. El ejemplo que le doy, fíjese bien, es para mostrarle que cosas tan sutiles, que cosas tan normales que a veces vemos en las congregaciones, muchas de las veces no provienen del Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero las vemos así, las vemos tan normales, las vemos tan no sé cómo decirlo, las pasamos tan desapercibidas y asentamos finalmente
que son del Espíritu Santo, ¿sí? Ciertos empujones, ciertos, hermano, no sé, uso de exceso de fuerza, supuestamente para ministrar a alguien, hermano, y que la persona sea objeto de ese empujón, de esa fuerza, no sé, de usos, fíjese bien, que a veces la iglesia ya se hizo a la idea de que es de Dios, pero cuidado, no es de Dios. Palabra que la gente recibe, fíjese bien que en lugar de que la persona termine con armonía en su corazón, con paz en su corazón, nada tiene que ver con eso y terminan así como peor, ¿verdad? Si buscaban una palabra que les orientara, que les aclarara la situación de su vida, terminaron peor. Y a veces se acercan con nosotros y nos dicen, pastor, ¿usted cree que Dios me pudo haber dicho esto? ¿Sí? A veces andan buscando, fíjese bien, con base a su necesidad, esa guianza del Espíritu de Dios en su vida y terminan peor, ¿sí? Jóvenes que, fíjese bien, le voy a decir esto, jóvenes que se preguntan, ¿será él, será ella mi pareja, la ayuda idónea, quien Dios tiene para mí, mi media naranja? ¿Verdad? Y hombres, fíjese bien, tan atrevidos, escuche esto, tan atrevidos que de repente, ¿verdad? Profetizan que fulano de tal y fulana de tal son pareja, ¿verdad? Y a veces nada que ver el uno con el otro, ni en cuestión del servicio, ni en cuestión del conocimiento, nada, pero supuestamente bajo la inspiración del Espíritu Santo alguien profetiza de que son pareja, ¿verdad? Y aquellos dos se casan y encuentran que no pueden vivir juntos, que no se llevan bien, que no hay empatía, que no hay comunicación, que no tienen nada, fíjese bien, que los haga permanecer unidos como matrimonio. Se divorcian, tienen problemas tan fuertes, tan duros, tan delicados, que eso hace, fíjese bien, ¿sabe qué? Que queden lastimados de su corazón, no solamente con la persona, sino a veces con quien les profetizó y principalmente con el Señor. Por lo que vivieron con esa persona, por el dolor que les ocasionó el tratar de supuestamente obedecer algo que el Señor les había dicho. ¿Sí? Temas, fíjese bien, hermano, que son muy delicados. ¿Sí? Cosas que son bastante peligrosas, delicadas, que cuando no se hablan correctamente, bajo la inspiración, a eso le llamo correctamente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, crean caos, crean problemas. ¿Me explico? ¿Y qué sucede? El resultado es gente lastimada, gente molesta con Dios, gente dolida con Dios, gente dolida con la iglesia, con los líderes, con pastores, ¿sí? Que, hermanos, abusaron, fíjese bien, de la gente. Entonces, hermano, fíjese bien, se da cuenta de la importancia del primer punto. La importancia del primer punto radica en conocer cómo es que el Espíritu Santo se mueve. Amén. Es decir, estudiar en la Biblia sobre el mover del Espíritu Santo tocante a los dones. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado, ¿sí? Y saber cuando algo está cumpliendo, fíjese bien, con el orden establecido por Él mismo, o bien cuando alguien o algo está rompiendo el orden establecido por el Espíritu de Dios. ¿Me explico? Tal vez usted podría decir, bueno, pero es que el capítulo 14 de Primera de Corintios solamente habla de don de profecía, don de lenguas y de interpretación de lenguas, ¿sí? Como que pareciera que se centra nada más en estos dones. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Por la importancia de que lo que se habla en la iglesia, fíjese bien, sea inspirado por el Señor, por el Espíritu del Señor. ¿Me explico? Entonces Pablo enfocó más ese capítulo a estos dones por la fragilidad de la cual alguien puede dar una palabra que no provenga de Dios. Ahora, ¿dónde dejamos a los demás dones? ¿Dónde vemos el mover de los demás dones? ¿Sabe dónde? En toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, incluso en el Antiguo Testamento, ¿sí?
Lea, por ejemplo, también el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos a una iglesia naciente, ¿verdad? A la primera iglesia, como, hermanos, para ellos no era nada nuevo moverse en el Espíritu de Dios, moverse en los dones espirituales. Cuando recibieron al Señor, comenzaron a crecer en la doctrina del mover del Espíritu Santo. La manifestación de los dones para ellos era algo natural, era algo normal, aun siendo, fíjese bien, una iglesia, ¿verdad?, que era tan nueva en el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a lo largo del libro de los Hechos, de las cartas de Pablo, de todo el contenido, fíjese bien, refiriéndome específicamente al Nuevo Testamento, se ve cómo los hombres de Dios, cómo la iglesia operaba en los dones, no solamente los que Pablo hace referencia en 1 Corintios 14, que son, ya lo dijimos, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, esos tres no, sino que en el Nuevo Testamento, en las cartas, se ve el mover correcto, se ve el proceder de los siervos de Dios. Y es ahí, fíjese bien, lo que nosotros debemos de absorber como el diseño que el Espíritu Santo creó para su mover en nuestras vidas a través de los dones que Él mismo nos ha dado. Amén. Entonces, hermano, hermana, lo que le estoy tratando de enseñar o lo que le estoy tratando de decir es lo importante que resulta el leer la palabra de Dios, el orar, el entrar en comunión con el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo nos da su sentir, nos relacionamos con Cristo. Cuando estamos cerca de Él, escuche, vamos a hacer lo que Él hizo. Vamos a aprender directamente de nuestro Señor. Al leer la palabra de Dios vemos precisamente esto que acabo de decir, el ejemplo de los siervos de Dios, cómo se movían. Todo eso lo absorbemos y todo eso se convierte, fíjese bien, en la pauta diseñada por el Espíritu Santo para movernos en los dones. De manera, escuche, de manera que cuando usted ve algo, oye algo, siente algo que le causa inquietud, es por causa de lo que usted ha leído, por causa de la comunión que usted tiene en oración con el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo le está haciendo sentir cuidado. Esto no proviene de mí, así dice el Espíritu Santo, se lo hace sentir. Y es cuando usted se siente inquieta o inquieto, así como que no le cuadra, necesita una opinión más, ¿verdad? Y se acerca con otro pastor, con otra persona a preguntar si lo que usted siente es de Dios que le está inquietando a tener cuidado con aquello, o bien su carne, ¿verdad?, que se resiste a no recibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer. También se puede dar ese caso. Pero el punto principal de esto, hermanos, es que necesitamos conocer cómo opera, cómo se mueve el Espíritu de Dios. Amén. Tal vez vayamos a hablar de varios ejemplos, como los que acabo de mencionar, para poder entender los puntos que vamos a explicar. Amén. Pero en el primer punto es eso, conocer el diseño que el Espíritu Santo ha dado para que detectemos cuando algo se está saliendo de lo que el Espíritu Santo mismo estableció. ¿Y cómo logramos eso? Oración, estudio de la palabra, principalmente con esas dos cosas. Oración, que es la comunión con el Espíritu Santo, conocer a Jesús, absorber de Él cómo fue Él, aprender de Él, hacer lo que Él hizo, y con el estudio de la palabra de Dios ver el reflejo de los siervos de Dios, quienes imitaron también al Señor. Amén. Ok, hermano, adelante. Vamos al punto número 2. Fíjese bien. En el punto 2 decimos que las operaciones del Espíritu, es decir, el mover de los dones, no son para exaltar al hombre, sino al Señor. Oh, hermano, este punto qué importante es. Sabe que hoy en día, mire, mismo Pablo también lo menciona ahí en 1 Corintios 14, ¿verdad? Pablo decía que él hablaba en lenguas más que todos los que estaban en la iglesia de Corinto. ¿Sabe por qué Pablo dice eso? No porque Pablo se jactara de hacerlo, sino porque los corintios, mire, se sentían tan espirituales que cometían errores, hermano, tremendos en la manifestación de los dones. Entonces Pablo, cuando utiliza esa frase, ¿verdad?, de que él hablaba en lenguas o que él profetizaba más que cualquier otro, lo hace en el sentido de que aquellos no se creyeran, no se sintieran muy.
esa tendencia, fíjese bien, hoy en día sigue existiendo, ¿verdad? ¿Cuál tendencia? La tendencia a que se habla de un profeta y wow, todo el mundo, ¿verdad? Casi que le hacemos reverencia, ¿verdad? Al profeta y que va a venir el profeta y todo el mundo, ¿verdad? Acude a esa reunión porque quieren oír que Dios les hable, ¿verdad? O que el apóstol, hoy se habla mucho de esa apostolitis, ¿verdad? Los pastores ya están dejando de ser pastores y se convierten en apóstoles. Y más tremendo, hay quienes ya directamente son apóstoles, no pasando por ningún otro ministerio. A veces no conocen, fíjese bien, nada de la iglesia, pero ya son apóstoles. ¿Qué le parece? O sea, cuidado, son errores de los que tenemos que ir a la palabra y tener cuidado con todo eso. Amén. Pero este segundo punto nos habla precisamente de eso, de la tendencia a mal utilizar, fíjese bien, la tendencia a mal utilizar lo que tenemos en nuestras vidas de parte de Dios. Amén. Fíjese bien, qué ilógico es creernos o sentirnos muy con algo que ni siquiera nuestro es. ¿Me explico? Como decimos acá en México, ¿verdad? Acá en mi rancho, hermanos, fíjese, es como saludar con sombrero ajeno. ¿Me explico? Es como atribuirme yo un crédito que no me pertenece. ¿Por qué? Porque lo que yo hago a través del mover de Dios en mi vida no es por mí, no es por mi capacidad, mi habilidad, es por lo que otro depositó en mí, el Espíritu Santo, los regalos, los dones que depositó en mí. Entonces, fíjese bien, toda esa falacia, hermanos, de hipocresía, de vanidad, de altivez, de arrogancia. Ay, Padre Santo, hoy en día el cristianismo está lleno de arrogantes, de gente arrogante, ¿verdad? Que ellos son los únicos amigos de Dios, los más cercanos de Dios, ¿verdad? Que tienen que salir por la puerta de atrás para que nadie al tocarlos les robe la unción, ¿verdad? Se aíslan de la gente, ¿verdad? Y ¿sabe qué es lo peor? Que la gente aplaude todo eso, la gente lo acepta. Y esos lugares, mire, están así de llenos de gente que les está mostrando, fíjese bien, la carne antes que verdaderamente algo espiritual. ¿Se da cuenta de la condición de la iglesia de hoy en día? La condición de la iglesia hoy en día es deplorable, porque está aceptando lo de la carne como si fuera de Dios. Y a lo que es del espíritu lo llaman legalista, lo llaman sin amor, lo llaman carnal. Esa es la condición de la iglesia hoy en día. Y está permitiendo, fíjese bien, hombres arrogantes, mujeres arrogantes, ¿sí? Personas que abusan, que manipulan, que controlan, que imponen, que obligan, que forzan. Está permitiendo la iglesia de hoy en día a hombres y a mujeres, fíjese bien, pasar por encima de lo establecido por el Señor bajo una supuesta manifestación del Espíritu. Es que es espiritual, es que es el siervo de Dios, el evangelista, ¿verdad? Y el evangelista, el siervo de Dios, aquel, mire, parece un brujo, ¿verdad? Haciendo cosas como las que hacen, ¿verdad? Los que practican la brujería, la magia, y la gente está ahí, ay, gloria a Dios, mira el mover del Espíritu. Y no se están dando cuenta, están cegados. La ignorancia de la misma iglesia los mantiene tan cegados que no se dan cuenta que, discúlpenme lo que voy a decir, pero no es un siervo de Dios, es un chamán, es un brujo, es alguien, fíjese bien, que movido por su carne, movido por demonios, movido por el enemigo, se infiltró a la iglesia y tiene controlada la iglesia, obteniendo de la iglesia dinero, estatus, fama, placeres, y la iglesia no se da cuenta de eso. Es fuerte lo que acabo de decir, pero no hay otra manera de decirlo más que así. Todo lo que contribuye, escuche, todo lo que contribuye a que el hombre sea exaltado, ya no es de Dios. Ya no es de Dios. Así que si usted me pregunta, hermano,
Pero aquella manifestación en la que el profeta, en la que el pastor, ¿verdad? Le habló a la iglesia, ¿verdad? Mire, le voy a decir esto. Si aquel hombre, llámese como se llame, ¿sí? Sin importar el ministerio que tenga, recibe la exaltación para sí mismo, cuidado. No se está moviendo en el Espíritu de Dios. Cuando alguien verdaderamente se mueve en el Espíritu de Dios, ¿sabe qué hace esa persona? Le da la gloria a quien la merece, a quien le dio aquello por medio de lo cual está edificando a la iglesia. ¿Me explico? No saludemos con sombrero ajeno, no nos creamos muy, wow, puse la mano sobre la gente y cayeron, ¿verdad? Hablé en lenguas y la gente cayó de rodillas o empezaron a sacudirse. Mire, muchas de esas manifestaciones que estoy mencionando, cuidado, no son de Dios. El sacudirse, ¿verdad? El que parece que les dan así como toques, ¿verdad? Y que se están moviendo. Eso tiene que ver, mire, con culturas orientales, con culturas de demonios, ¿verdad? De práctica de hechicería, de magia, de demonios, ¿sí? ¿Cómo llamarlas? Son filosofías de hombres, son sectas, ¿verdad? Que se mueven así. ¿Por qué? Porque las energías, las vibras que les llaman, que no son otra cosa más que, discúlpeme, más que transferencias de demonios, ¿sí? Demonios que están poseyendo a la persona. Y en la iglesia vemos tanto eso y decimos, es el Espíritu de Dios quien está, ¿verdad? Tocando a los jóvenes, tocando a las mujeres, tocando a la iglesia. Cuidado, debemos de tener mucho cuidado. Ahorita no voy a hablar mucho de las manifestaciones, pero me voy a centrar, fíjese bien, en que cuando un hombre o una mujer se mueve verdaderamente en el Espíritu de Dios, manifestando sus dones, esa persona es humilde y le da la gloria al Espíritu Santo, quien le puso, fíjese bien, esos dones para edificar a la iglesia. Pero quien se llena de vanagloria, de altivez, de soberbia, de arrogancia, quien se llena de vanidad, de fama, quien se atribuye a sí mismo placeres por medio de sus poderes, de su fluir en el Espíritu, cuidado, ello no proviene de Dios. Y es alguien que aún teniendo, escuche, teniendo el conocimiento de Dios, manipula a los demás. ¿Para qué? Para que todos coman de su mano y le den la gloria a Él antes que al Señor. ¿Sí? Casos como estos hay en la palabra. Magos que querían el poder de los apóstoles, lo recuerda, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 8. ¿Sí? Magos que tenían bajo su dominio a gobernantes, un poco más adelante, como por Hechos capítulo 13, que los tenían manipulados a las ciudades donde estaban. Buscaban solamente, fíjese bien, ser ellos los que fueran exaltados, los que fueran reconocidos. Eran magos, eran hechiceros, practicantes de brujería, de la magia, de la santería, de todas esas cosas. Dese cuenta que en la iglesia cristiana, híjole, qué feo, ¿verdad? Le estamos atribuyendo a ciertos hombres y mujeres el título de siervos de Dios cuando están llevando a cabo cosas como estos magos, como estos hombres que sin temor de Dios querían ese poder para tener controlada a las personas. Y hoy en día pasa lo mismo. Hay congregaciones controladas, no por el Espíritu Santo, sino por hombres que sin piedad, que sin temor de Dios, se están exaltando a sí mismos porque les conviene, porque obtienen dinero, porque obtienen carros, obtienen casas, obtienen mujeres, obtienen placeres, obtienen, mire, el tener fama, control, dominio, fíjese bien, de un lugar. Hermanos, qué tremendo esto que estamos hablando. Este punto es muy importante, ¿sí? La persona que se mueve en la inspiración de los dones, en el mover de los dones espirituales, es una persona que sabe, escuche, que sabe que el fluir en su vida no es para exaltarle, sino para que exalte a aquel quien le dio
esos dones. Es una persona humilde, una persona sencilla. El apóstol Pablo habla mucho de esto en sus cartas, para que seamos irreprensibles, por ejemplo, ¿verdad? Dice que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación perversa, dice él. Hermanos, el cristianismo hoy en día está perdiendo sus bases. Qué triste, hermano, lo vuelvo a decir. Hoy en día la arrogancia, la soberbia es vista como algo bueno en el cristianismo. Si no eres arrogante, si no eres soberbio, si no eres altivo, si no presentas tus credenciales, tus títulos primero, no eres nadie, ¿verdad? Y aquella persona sencillita que se mueve en el poder de Dios, mire, es despreciada. ¿Por qué? Porque es un legalista. No tiene el amor de Dios. No encaja, ¿verdad?, en el círculo de arrogancia de las iglesias. Hermano, esto que estoy mencionando debemos de considerarlo mucho. ¿Sabe? Hoy en día la gente está buscando lo carnal, está buscando el reconocimiento del hombre, está buscando, fíjese bien, moverse más por los medios del hombre, los medios naturales del hombre, carnales, que por lo espiritual. A lo espiritual ya lo llaman legalista, a lo espiritual ya lo llaman falta de amor, lo llaman inmaduro, lo catalogan, fíjese bien, de ser obsoleto. ¿Por qué? Porque hoy en día el título, hoy en día la carrera, hoy en día el estatus, hoy en día eso es lo que el cristianismo está buscando más y está dejando a un lado lo espiritual. Lea lo que dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 3, cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla de cómo, fíjese bien, lo carnal, lo material que él llegó a tener, incluyendo sus títulos, dice, los tengo por basura para ganar a Cristo, el conocimiento, el tesoro del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Amén. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por mis actos, dice Pablo. Dice, sino la justicia que es por la fe, la justicia que es por la fe en Cristo, la fe en Dios. Amén. Y más adelante, fíjese bien, Pablo habla lo siguiente, ¿verdad? Dice, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo, escuche, dice, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello, para lo cual también fui yo agarrado, asido por Cristo. Lo espiritual, hermano. Mire, no estoy en contra de los estudios. Escúcheme, no, jamás. Yo soy un pastor que invita a los jóvenes a que tengan una carrera, a que los pastores se preparen, a que tengan, ¿verdad?, la prepa, una carrera que respalde, algo que en determinado momento nos sirva como un oficio para poder subsanar ciertas áreas de nuestras vidas. Yo no estoy en contra de la preparación, hermano, nada de eso digo. Lo que digo es que hoy en día se le está dando más importancia a eso, a esa parte humana, carnal, de un título, de una preparación, antes que a lo espiritual de Dios. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, asir aquello para lo cual yo también fui asido por Cristo, ¿sí? Es decir, yo ser tomado correctamente para lo cual Cristo me tomó. Amén. No para lo humano, no para la exaltación mía, decía Pablo, por títulos, sino en el mover espiritual de su presencia en mi vida. Amén. Lea ese pasaje ahí en Filipenses capítulo 3. Amén. Hoy en día, hermano, mire, hay una tendencia muy fuerte, ¿verdad?, a que en las iglesias ya hay directores, ya hay supervisores, ya hay, ¿cómo se les llaman? Ya no se habla de pastores. Es más, a veces ya en algunas iglesias ya no se les puede decir hermanos. Ya no te puedes dirigir a alguien como hermano o hermana. Ya tienes que utilizar otros términos. ¿Por qué? Porque ya hoy en día la iglesia, ¿verdad?, se está renovando, ¿verdad? Y utilizan fuera del contexto pasajes de la Biblia para llevar a cabo eso, ¿sí? Ya hoy en día ya no se habla del anciano, del pastor, ya no se habla
de servidores, no, ya se habla de ser el titular, el estelar, ¿verdad? Ya se habla de ser el director, de ser el gerente, ya términos, fíjese bien, discúlpenme que son del mundo, los estamos aplicando a la iglesia, ¿sí? La iglesia no es una organización, es un organismo vivo, ¿sí? Claro que el organismo vivo tiene organización, claro, pero ¿sabe de dónde obtiene la organización? De la vida que le da el Espíritu Santo al organismo para que éste sea vivo. Una organización es fría, ¿sí? Una organización tiene organigrama, una organización tiene principios, tiene filosofías, tiene objetivos como misión, visión, tiene, ¿verdad?, una gran cantidad, mire, de preceptos. La iglesia es un organismo vivo que recibe precisamente su vida, es decir, su mover directamente del Espíritu Santo. Amén. Y no estamos en contra de la organización. Somos organizados en las iglesias del Señor. Amén. Trabajamos bajo un orden, bajo un diseño que el Espíritu Santo nos ha dado en la palabra. Nos movemos en el fluir del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo en nuestras congregaciones, en las iglesias del Señor. Pero, escuche esto, lo que le estoy hablando, hermano, de la exaltación del hombre son los excesos, de dejar de ver a la iglesia como un organismo vivo que recibe su vida del Espíritu Santo y manejarla como una institución humana, como una empresa, como una organización fría que ha hecho a un lado la vida del Espíritu Santo. Entonces ahí sí, ahí el hombre se va a exaltar a sí mismo. Y vuelvo a ese punto. No podemos, fíjese bien, no debiéramos, mejor dicho, saludar con sombrero ajeno. Si Dios me ha dado regalos, en el fluir de esos regalos en mi vida, yo debo de exaltar a Él, porque son de Él. Él me los dio y yo voy a dar cuentas a Él de lo que Él me dio. ¿Me explico? Pero no son míos en el sentido de que yo me exalte por ellos y yo me crea, ¿verdad?, mucho por causa de lo que estoy haciendo. No, eso es un horror, es un error tremendo. No, no saludemos con sombrero ajeno. Mire, uso mucho esa frase porque encaja perfectamente, ¿sí? Hombres que se atribuyen ya a que fueron ellos quienes profetizaron, quienes impusieron manos y sanaron, quienes interpretaron unas lenguas, ¿verdad?, y dieron un mensaje, y hubo una bendición tal en la iglesia que ahora ya son los ídolos, son los héroes de la iglesia. No, hermanos, el héroe de la iglesia es Jesucristo. Amén. El único ídolo de la iglesia cristiana debe de ser Jesucristo, su Espíritu Santo. Estamos cometiendo errores que están confundiendo, lastimando, errores que están haciendo que la gente, se aleje de la iglesia porque los dañaron, porque los lastimaron, porque se burlaron de ellos. ¿Por qué? Porque se excedieron, abusaron de las personas y hay gente lastimada. Hermano, haga caso a lo que estamos hablando. El apóstol Pablo, fíjese bien, jamás actuaría de esa manera. Y es más, si en algún momento él pensó hacerlo, mire, lea 1 Corintios capítulo 12, como él dice, ¿verdad?, que le fue dado un aguijón en la carne, para que lo grande de las revelaciones de Dios no lo exaltase, para que él no se atribuyera, fíjese bien, a sí mismo un crédito que solamente le correspondía al Señor. Léalo. Él había rogado muchas veces que aquel aguijón le fuera quitado, pero usted conoce la respuesta. Es una frase que todos los cristianos nos encanta citar. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La palabra debilidad, ¿sabe de qué habla? Habla de humildad. Entonces, cuando la persona es humilde, ahí está. Ese es el mejor conducto, es el mejor medio, aquella persona humilde, para que el Espíritu de Dios trabaje. Alguien que no es humilde, aguas, sí puede tener dones, pero puede ser más su cosecha personal que el mover de Dios. Cuidado. Y usted puede estar en un lugar así, en donde usted está recibiendo más del hombre que de Dios. Ay, ay, ay. Los dones son para exaltar al Hijo de Dios.
para exaltar al Espíritu Santo, no para nosotros. Amén. Vamos a pasar porque todavía nos quedan otros 3, ¿verdad? Fíjese, ya llevamos casi 1 hora. El punto número 3, ¿verdad? Dice que las operaciones del Espíritu no provocan miedo, disgusto, frustración o distracción. ¿A qué nos referimos con esto? Algo que pues ya hemos venido mencionando, ¿verdad? No me voy a tardar mucho en este punto, pero mire, allí en el manual, en la página 53, lea conmigo. En el punto que dice el Espíritu Santo no trabaja contra sí mismo, vamos a leerlo, dice, es absurdo sugerir que Dios trabaje contra sí mismo, fíjese, es absurdo, claro, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios primeramente inspira un mandamiento para el orden y después impulsa a los creyentes al desorden, es lo que mencionamos aquí en este primer punto. Luego menciono aquí, dice, el Espíritu de Dios no va a inspirar a alguien, fíjese, para ministrar de una manera que atraiga la atención hacia Él, en vez de glorificar al Señor, que es este segundo punto que acabamos de explicar. Y ahora, en este tercer punto menciono esto, fíjese bien, generalmente tampoco funcionan los dones para provocar temor, disgusto o distracción. Se fija que menciono la palabra generalmente. ¿Por qué? Mire, porque tenemos que establecer una diferencia entre lo que resulta del temor a Dios, de lo que resulta de un celo, fíjese bien, genuino por el Señor, de aquello que ocasiona miedo, de aquello que ocasiona disgusto o frustración. Me explico. La palabra de Dios, ahí en 1 Corintios 14, nos habla, fíjese bien, de que la manifestación de los dones de inspiración, lenguas o profecía o interpretación, producen, fíjese bien, en muchos que no conocen del Señor, producen ese temor que los atrae al Evangelio. ¿Me explico? Por eso le digo que generalmente, ¿sí? Y esa palabra que uso ahí, generalmente, nos debe de establecer una clara diferencia entre lo que verdaderamente el mover del Espíritu Santo produce, que puede ser sí un temor a Dios, es decir, una reverencia, un respeto a Dios genuino, ¿sí? Un celo de Dios verdaderamente genuino y no mis berrinches o mis caprichos por algo que me hicieron, me dijeron y me quiero desquitar. No, sino un celo genuino de Dios en mi vida que me mueve a hablar o a hacer algo en el nombre de Cristo. Pero que el resultado de aquello va a resultar, valga la redundancia, en edificación. Estamos entendiendo, por eso utilizo aquí la palabra generalmente. ¿Por qué? Porque lo que proviene de Dios, escuche, lo que proviene del Espíritu de Dios, crea edificación. Amén. Crea esa bendición en su pueblo que le lleva a un crecimiento, a una madurez. Amén. Produce paz. Lo que proviene de Dios trae paz. Lo que no proviene de Él no trae paz. Trae otro tipo de paz, ¿verdad? Problemas, pleitos, divisiones, celos. No. Lo que proviene de Dios trae edificación, trae armonía, trae quietud, trae paz. Se siente que viene de Dios. Hay confirmación en nuestro espíritu de que aquello proviene de Dios. Pero lo que no es del Espíritu Santo, mire, va a crear miedo. Va a crear disgusto, frustración o distracción. El miedo ya conocemos qué es. Personas que ya no vuelven a la iglesia porque se asustaron de cómo se estaban sacudiendo, de cómo se estaban golpeando. Y caray, pensar en que si Dios es bueno, pensar que Dios permita eso, que sangren, que los moretones, mire, porque esa parte a veces no se ve y decimos, no, es que si es de Dios, ni te duele. Claro, estoy de acuerdo. Pero la gente que se está sacudiendo en el piso, mire, termina con chichones en la cabeza, con moretones en el cuerpo, termina con cortaduras, y eso no lo muestran. ¿Por qué? Porque hay que disfrazar que fue el mover del Espíritu de Dios. ¿Sí? El sacudirse, hermanos, son movimientos de una religión, ¿verdad?, oriental, como el Kundalini. ¿Sí? ¿Qué es eso? Eso del Kundalini, hermano, es la atracción de energías que no son otra cosa más que espíritus, demonios,
¿sí? Que entran y salen del cuerpo de la persona y supuestamente mejoran su condición física, espiritual, su relación con las cosas inmateriales de este mundo, de esta vida. Hermano, discúlpeme, esas filosofías están entrando a la iglesia y están produciendo miedo en muchos, ¿sí? Eso no viene del Espíritu Santo, ¿sí? El disgusto, gente que termina dividida, peleada, en conflictos, unos encontronazos. Es que a mí Dios me dijo, a mí Dios me quiere más que a ti. ¿A ti quién te dio ese derecho? A mí el Señor me eligió, a ti no, ¿verdad? ¿Y tú quién te crees? No, a mí Dios me habló. O sea, tantos disgustos que, fíjese, a veces en las mismas familias se dan por causa de un mover que no es del Espíritu, sino que es de la carne. Ya están las familias divididas, ¿sí? La frustración, gente que quedó frustrada, que quedó decepcionada, ¿sí? El caso que le ponía, ¿verdad? Fíjese que conozco el caso de varios jóvenes que les profetizaron así: mira, es que tu esposa es fulana de tal. Y en el momento se voltearon a ver, ¿verdad? Y sus ojitos y como que pues sí, si Dios lo está diciendo, pues órale, ¿sí? Se casaron y no se tardaron 2, 3 días en los que ya se estaban divorciando. ¿Por qué? Porque la muchacha no se sujetaba, él no hacía su papel de trabajar, de ser responsable, no sé, por cualquier cosa, ¿verdad? Y le atribuían todo a Dios. No, es que si Dios nos dijo que éramos pareja, Él tiene que hacerlo todo, ¿sí? Y quedaron tan frustrados de quienes les profetizaron así, tan decepcionados de quienes les profetizaron así, que jamás volvieron a poner un pie en la iglesia cristiana. Podríamos decir, es la inmadurez de la misma gente, de los mismos jóvenes. Podría ser. No digo que no. ¿Sabe por qué? Porque sí, debemos de ser llamados a perdonar. Pero lo que sí es real es el dolor, que el abuso, la atribución de un crédito, que debe de ser del Espíritu, y esa persona sin temor de Dios lleva a cabo con otros, los manipula, los controla, los embauca, les roba, les hace hacer cosas que no son de Dios. Fíjese bien, terminan en frustración, ¿sí? Terminan en frustración. ¿Cómo es posible que un pastor, fíjese bien, un siervo de Dios, un apóstol, diga que bajo el mover del Espíritu Santo en su vida, le traigan jovencitas que se desnuden delante de él y que él esté haciendo actos, fíjese bien, inmorales, ¿sí? Delante de estas jovencitas, y que ese es el mover del Espíritu de Dios? Me estoy dando a entender, hermanos. O sea, el miedo, el disgusto, la frustración vienen de gente sin temor de Dios, sin respeto a Dios, que se atribuyen a sí mismos un crédito que no les pertenece, que caen en excesos que la misma palabra de Dios nos habla, que prohíben, que manipulan, que trabajan para su propio vientre, ¿sí? Para sus propios placeres. Todo eso nos habla la palabra. Hermano, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, ¿sí? Nos habla de todo eso se absorbe de la palabra, y todo eso nos da el diseño del Espíritu Santo para decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. El Espíritu Santo nos confirma si es de Él o no es de Él, nos da ese sentir. Pero la iglesia hoy en día no está leyendo la palabra. Ya va a la iglesia hasta sin Biblia, se conforma a lo que le pongan ahí, si es que lo ponen, ¿verdad? Se va a una congregación donde una persona, fíjese bien, habla de pura psicología, habla de pura terapia, habla de puro recurso humano. Pero como menciona 1 o 2 versículos en su tema, porque no puedo decir que es predicación, sino en su tema, ya la gente termina diciendo, qué espiritual, es bíblico. No, hermanos, cuidado. La iglesia hoy en día, ¿sabe qué necesita? Leer la Biblia. Se lo vuelvo a decir, la iglesia de hoy en día necesita leer la Biblia. No lo estamos haciendo, hermanos, no lo estamos haciendo. Y por causa de eso, estamos viviendo con errores en lugar de rechazarlos. Estamos permitiendo falsas manifestaciones que no son de Dios en nuestras vidas.
que hablar de la distracción. ¿A qué me refiero con la distracción? Me refiero a que la gente ya no tiene su atención, fíjese bien, centrada en Cristo o cristocéntrica. No, ya la gente hoy en día tiene su atención centrada en un hombre, en una mujer, en cómo se va a vestir, en de qué nos va a hablar, cómo, wow, su carisma, ¿verdad? Impacta y cómo habla, ¿verdad? Cómo se mueve, ¿verdad? Y la gente está centrada en un show, en un espectáculo, no en la palabra, no en el mover del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esto es tremendo, hermanos, porque, mire, escuche la predicación de ayer domingo, que le llamé Libre de la Cárcel, ¿sí? Yo mencionaba el día de ayer que hoy en día se está creando una generación de cristal, y ya a veces ni de cristal, a veces ya de papel, donde a veces se recomienda algo pastoralmente y la gente lo toma a disgusto. No quieren, ¿verdad?, que se les diga. ¿Por qué? Porque sienten que se les está exigiendo algo, pidiendo algo, u ordenando algo que hagan. Y hoy en día la filosofía del mundo es: a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Yo soy libre de escoger lo que yo quiera. Y así van a la iglesia, sin compromiso, sin lealtad a Cristo, sin fidelidad al grupo, a sus hermanos en Cristo. ¿Sí? Qué tremendo es esto, hermano. La distracción de la que hablo es aquella, fíjese bien, en la que supuestamente un hombre o una mujer crean y que aparentan que viene de Dios, pero que no es. Es del diablo. Es apostasía. ¿Sí? Es darle el crédito no a Dios, sino al hombre y aún a Satanás. Una distracción que está haciendo que hoy en día, escuche, la gente no quiera la sana doctrina. No, la gente quiere lo que quiere oír. Ayer lo decía, lo que el cliente pida. ¿Sí? Darle a la gente lo que el cliente pida. ¿Sí? Iglesias con esa filosofía. Háblales de lo que la gente quiere oír y así, mira, vas a tener lleno el lugar. ¿Quieres tener diezmos y ofrendas? Háblale, dale a la gente lo que quiere. ¿Sí? Hermanos, esta distracción es a la que me refiero, que es producida por el mover carnal del hombre a través del enemigo y no por un mover espiritual a través de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, quien se mueve genuinamente en ello, hace todo lo contrario. ¿Sí? Crea, fíjese bien, en lugar de miedo da seguridad, en lugar de disgusto crea esa armonía, esa paz, en lugar de frustración crea que la gente se sienta, fíjese bien, contenta, conforme, ¿sí? En lugar de distracción crea compromiso, lealtad, crea firmeza. Se da cuenta de que estamos muy lejos de eso, muy lejos. Hoy en día, si a mí no me gusta lo que me están diciendo, me voy. Si a mí me siento que me están diciendo algo, yo lloro, ¿verdad? Yo lloro, así decía un bebecito, ¿verdad? Yo lloro, ¿sí? Si a mí, y así estamos, hermanos, en el cristianismo. Y luego todavía decimos, es el mover del Espíritu de Dios. Acá sí se mueve el Espíritu de Dios. Allá la iglesia está fría. Ay, Padre Santo. Qué triste, qué tremendo las acusaciones, ¿sí? Las críticas. No es que aquel pastor está muerto. La iglesia también está muerta. Mira, híjole, hermano, que, mire, debiéramos de ni decir nada, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos en la calidad, ¿sabe de qué? De blasfemar contra el Espíritu Santo. Y acuérdese que esa blasfemia no va a ser perdonada, ¿sí? Aguas. Punto 4, ¿sí? Punto 4. Pasemos a la página 54 de ahí del manual. Fíjese bien, vamos a comenzar a leer. Los creyentes deben aprender cómo manifestar correctamente sus dones y deben aprenderlo en la iglesia. Punto número 4, fíjese, es responsabilidad de los creyentes el aprender a manifestar sus dones. ¿De qué hablo? Hablo de que no es responsabilidad de un pastor, fíjese bien,
el que los cristianos operen en sus dones. ¿Sabe cuál es la responsabilidad del pastor o de los responsables de la iglesia? ¿Sabe cuál es? Enseñar y tener asimismo la manifestación en sus vidas, la evidencia. Recuerda, lo vimos la semana pasada. Entonces, es enseñar teórica y prácticamente con el mover del Espíritu Santo en su vida del pastor. Pero ya es responsabilidad de cada quien en la iglesia el moverse en los dones. Mire, a veces en las iglesias estamos de que, ¿y hasta cuándo, hermanos? Ya. O sea, gente que tiene 525,831 años de cristianos y todavía están ahí. ¿Qué es un don? Yo tengo dones. Hermanos, mire, en la iglesia nadie puede decir, fíjese bien, nadie puede decir que no les hemos enseñado, porque ya en varias ocasiones hemos dado estos cursos en la iglesia, ¿sí? De los dones, en qué consisten también, cómo funcionan. Entonces, créame que yo soy de esos pastores que estoy esperando ya que la iglesia trabaje, se active, funcione para la misma edificación de la iglesia. Hay quienes lo están haciendo, hay otros que no lo están haciendo. Y tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Pero también motivarles a que, ándale, muévete, ándale, funciona en lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque un día le vas a dar cuentas a Dios de eso. ¿Y qué le vas a decir? No, pues no sabía. ¿Cómo no? Ahí en la iglesia se te enseñó, ¿verdad? No, pues es que no había áreas de servicio. ¿Cómo no? En la iglesia tenemos más de 20 ministerios, ¿sí? El otro día me senté con mi esposa y estuvimos anotándolos. Tenemos más de 20 ministerios. ¿Qué le parece? Y no lo digo con jactancia, no. Lo digo, hermano, porque queremos que la gente sirva, encuentre su lugar en el cuerpo, su función. Amén. Entonces, es responsabilidad de nosotros como congregantes el decir, caramba, pues si tengo dones y son para edificar a la iglesia, entonces ándale que estoy esperando, ¿sí? Que no sé, pastor, enséñeme, ¿sí? Y le enseñamos, ¿sí? Puede haber lugares en los que sí haya gente que no ha recibido una instrucción, una enseñanza tocante a esto. Y es ahí donde entra el quinto punto, ¿sí? Lo voy a leer, porque aquí mismo en el manual lo menciono, ¿verdad? Dice, y deben aprenderlo ¿dónde? En la iglesia, bajo el amor y cuidado y guía del liderazgo espiritual. O sea, la iglesia es el mejor lugar, es más, no es el mejor, es el único lugar donde se debe de aprender lo de los dones espirituales. ¿Qué le parece? ¿Sí? No es, hermano, en un cine, no es en un partido de fútbol, no es en un club, no es en una mafia, no es es en la iglesia, donde está el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios es quien los diseñó, es quien nos los da, entonces tenemos que ir a la fuente, que es la iglesia, donde está el Espíritu Santo, para aprender cómo utilizar nuestros dones. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, el lugar adecuado para hacerlo es en la iglesia a través del liderazgo espiritual. Volvemos a ese tema del liderazgo espiritual. ¿Qué es un liderazgo espiritual? Un liderazgo espiritual es una persona, un matrimonio o un conjunto de servidores que se mueven en el Espíritu, que viven en el Espíritu. Ya sabe qué es eso. ¿Qué es? Es manifestar el fruto del Espíritu. Escúcheme, hermano. Un liderazgo espiritual que da el fruto del Espíritu, por eso es espiritual. Pero ¿sabe también qué es? Es el mejor canal para que el Espíritu Santo se manifieste a través de ellos. Amén. O sea, alguien que está dando el fruto del Espíritu no tarda en manifestar sus dones espirituales, si no es que ya lo está haciendo. Amén. Entonces, una cosa es el fruto del Espíritu y otra cosa es la unción a través de los dones del Espíritu. Amén. Ahora, no se puede medir, fíjese bien, el nivel espiritual de una persona por la unción y los dones. No, es un error.
el nivel espiritual de una persona se mide por su fruto. Cristo lo dijo ahí en Lucas capítulo 6, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres saber si alguien es espiritual? Ve su fruto. Entonces, no digas, wow, mira qué unción, qué espiritual es. No, hombre, no, cuidado, puede pasar lo que hace rato dije. Puede estar funcionando más con su propia cosecha carnal que bajo el fluir del Espíritu Santo. Y tú, impactado de decir, wow, qué espiritual es. No, aguas. El fruto es lo que determina que la persona verdaderamente sea espiritual. Y mire, en ese punto, ¿verdad? También no nos hagamos idealismos, ¿verdad? ¿A qué le llamo idealismos? A idealizar a una persona, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque mire, todos, absolutamente todos, pecamos. Santiago así lo dice. Y Santiago dice, el lugar más fácil donde pecamos es con la lengua. A veces con la arrogancia de decir, no es que yo no peco, ya pecaste con eso. ¿Me explico? Cuidado. Entonces no idealicemos, ¿sí? Pero sí tengamos respeto, amor unos por otros. Amén. Esto nos va a ayudar a formar un liderazgo espiritual, un liderazgo que se mueva realmente en el fruto del Espíritu. Amén. Ya la unción a través de los dones, de la inspiración del Espíritu Santo, es otra cosa, en la cual tenemos responsabilidad de movernos ahí. Pero lo vuelvo a mencionar, lo vuelvo a decir, escúchelo. Persona que vive en el Espíritu, es decir, que anda en el Espíritu, es decir, que da el fruto del Espíritu, es el mejor candidato para que tarde o temprano, si no es que ya, se comienza a mover en sus dones espirituales. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:20. Aquí lo cito en el manual. Dice Pablo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Necesitamos madurez, necesitamos crecimiento, necesitamos bases, tablas en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos verdaderamente un fruto correcto. El fruto correcto permite el mover correcto. Amén. Si es una colaboración nuestra para con el Espíritu de Dios, procuremos ser responsables para que le entreguemos lo mejor. Y es ahí, fíjese bien, donde vamos a hacer la conclusión que viene aquí al final. Concluimos, léalo conmigo ahí en el manual. Concluimos que la primera cosa esencial para ejercer correctamente los dones espirituales es un corazón recto y controlado por el amor divino. Y la segunda es una mente madura y capaz de entender por qué ha sido instruida por la luz divina, la luz del Señor. Habrá una manifestación perfecta de un don espiritual cuando el Espíritu tenga un control perfecto del alma, cuerpo y espíritu del creyente. Se puede decir entonces que él o ella está lleno del Espíritu Santo. Miren, y estas son las conclusiones que acabo de leer, se las comparto. La número 1, ¿usted quiere moverse correctamente en los dones espirituales? Manifieste el fruto del Espíritu. Pero eso le va a llevar, fíjese bien, a tener un corazón recto, un corazón limpio. Perdone, ame, sea paciente. No guarde en su corazón amargura, ¿sí? No tenga esa tendencia a criticar, a señalar, ¿sí? Hoy en día, ¿cómo está pasando eso? ¿Sí? Gente que comienza en el Evangelio y ya se sienten muy. ¿Por qué? Porque desacreditan a alguien que mencionó algo, ¿sí? Se lo sacaron del contexto y le atribuyen a esa persona que está mal. Y ellos, no hombre, ellos ya son muy maduros, ya son maestros de la palabra. Ay, Padre Santo, mire, me llevaría muchas clases hablando de todo esto, ¿sí? De la inmadurez, de la falta de un corazón humilde,
de un corazón limpio, ¿sí? De un corazón verdaderamente genuino, como el de nuestro Señor Jesucristo. Seamos imitadores de Él. Ayer lo decíamos, ¿verdad? En la última instrucción que el ángel le da a Pedro para sacarlo de la cárcel, le dice, envuélvete en tu manto y sígueme. El envolverse en el manto, cuando el ángel se lo dice a Pedro, era el saber estar bajo la autoridad de Cristo, el saber estar en la presencia de Dios. Y una consecuencia de eso, ¿sabe cuál era? Seguir a Jesús. La palabra seguir, explicábamos que es imitar, que es moverse, hacer lo mismo que la persona que está delante hace. Vea la predicación de ayer, se la vuelvo a recomendar. Amén, en el amor de Cristo. Entonces, debemos de tener corazones limpios, ¿sí? No puede ser, fíjese, hay gente tan amargadota que nomás de verle la cara uno se asusta, ¿ve? Dice, Padre Santo, ¿sí? Que dicen ser espirituales. Digo, ojalá estén dando el fruto del Espíritu. No podemos juzgar a una persona por su cara, ¿verdad? Claro que no. Pero cuando verdaderamente su conducta habla de que están bien amargadotes, pues ¿cómo el Espíritu Santo va a encontrar un fluir correcto allí? No quiere decir que no se mueva en el Espíritu. Se puede mover en el Espíritu, pero ser más de su cosecha que del Espíritu. Y toda la palabra, todo su mover sea bien amargoso, ¿verdad? Va a orar por un enfermo, ¿verdad? Y primero le dice, ya ves, te dije que no lo hicieras y que mira esto y acá. Y primero salpica de su amargura y ya después ora. Y a lo mejor sí, mire, por misericordia de Dios, por operación del Espíritu, la persona sana, ¿sí? Pero porque Dios es fiel, porque los dones son irrevocables, porque el poder de Dios está allí, ¿sí? Pero qué mejor que tengamos un corazón limpio de amargura, de enojo, de ira, ¿verdad? Pablo dice, ¿verdad? Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, ¿sí? Dice, toda malicia, toda maledicencia. ¿Qué le parece? Ahí en Efesios 4 habla de eso. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Hermano, corazones limpios, fíjese bien, que no vengamos ya con una programación de lo que yo viví en la otra iglesia. Ah, ¿qué problema es ese? ¿Verdad? Gente que llega a una congregación, mire, con el sentir de lo que le pasó en la otra. ¿Sí? Y no diezman, no oran, no participan, no quieren servir, no quieren involucrarse. ¿Por qué? Porque en la otra iglesia les fue muy mal. Limpie su corazón. Si no limpia su corazón, aunque tenga dones, estos van a estar más llenos de usted que del Espíritu de Dios. Seamos conscientes de eso. Amén. El punto 2, la segunda conclusión que aquí ya acabo de leer, es un corazón humilde, es decir, controlado por el amor de Dios, ¿sí? Un corazón sencillo glorifica a Cristo, le atribuye a Él el crédito y no se queda con Él. Una persona así se convierte en un conducto del poder de Dios, en un medio del poder de Dios. Amén. En un instrumento, vamos a mencionar mejor instrumento, porque luego no me vayan a decir que el pastor dijo medio, ¿verdad? Así como los espiritistas. No, perdón, ¿verdad? No, vamos a decir instrumento. Es que mire, hermano, ya está uno arisco, ¿verdad? Ya está uno arisco porque Padre Santo, ya uno trata así con pincitas a la gente porque Padre Santo, ¿sí? Entonces, digamos mejor, una persona humilde se convierte en un instrumento más óptimo para la inspiración de los dones, para el mover de los dones. Amén. Y la última, la madurez. ¿Qué hablar de la madurez? Mire, esta palabra ya hoy en día es muy subjetiva. O sea, cada quien la ve como quiere. Pero ¿sabe qué significa la madurez? Significa perfeccionamiento. Significa crecimiento. Es decir, que vas mejorando. O sea, no que vas para atrás, sino que vas para adelante, vas creciendo. Esa es la verdadera madurez. Vas superando, vas perdonando, vas creciendo junto con tus hermanos en Cristo. ¿Se da cuenta por qué digo que la madurez hoy en día es muy subjetiva? Porque hay gente que dice que es bien madura, pero
wow, te quedas con la boca abierta de ver su conducta que habla de todo lo contrario. Cuidado, madurez, corazón humilde y un corazón limpio. Eso crea en la persona que se convierta en el mejor instrumento para el mover de los dones. Amén. Con este tema, hermanos, acabamos la unidad 7 de la materia de neumatología. Ya nada más nos queda la unidad 8, ¿verdad? De esta primera parte o primera materia de neumatología. Es neumatología bíblica 1. Entonces ya nada más nos queda la unidad 8 para concluir esta materia. La siguiente semana, el próximo lunes, ya iniciaremos la unidad número 8. Amén. Entonces yo les pido, ¿verdad?, que contesten los cuestionarios. Va a haber examen también, se los haré llegar. Contesten los cuestionarios, pongan empeño, diligencia en todo esto. Hablamos de cosas reales que pasan en la iglesia, en las comunidades cristianas. Esto es esencial, es muy, pero muy importante que le pongamos responsabilidad y diligencia. Amén. Vamos a concluir, ¿verdad? Hoy en día la clase, ¿verdad? Estamos llegando al final de ella y vamos a orar, vamos a concluir dándole gracias al Señor para que, hermano, todo esto que hemos hablado, mire, si usted me pregunta, pero un pasaje bíblico así específico no lo hay. Es leer la Biblia. Me explico, es leer toda la palabra. Lea el libro de los Hechos, le recomendaba. ¿Por qué? Porque ahí se ve más claramente el mover en sus inicios de la primera iglesia con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Señor. Entonces, yo le invito, hermano, hermana, que se aplique, échele ganas a esto, lea la palabra. Le vuelvo a repetir, hoy en día la iglesia necesita leer la Biblia, leer la palabra. Debe de andar dejando ya de chacotear con tanta información y testimonios. No, la palabra es el instructivo del Espíritu Santo para nuestras vidas. Si usted quiere ser, fíjese bien, una persona que se mueve en el poder del Espíritu de Dios y no lee la Biblia, cuidado, puede ser más su cosecha, puede ser más su temperamento, más su capricho, más su gusto, más sus inteligencias, sus capacidades, que el Espíritu de Dios. Cuidado, ha abusado, ¿verdad? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Yo espero que todos los alumnos me hayan puesto aquí el presente, ¿verdad? Ahorita no tengo aquí el chat, pero échenle ganas, muchachos, alumnos, hermanos, hermanas, ánimo, iglesia, toda la gente que nos está recibiendo, atendamos a un tema que es muy importante. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Pasen buenas noches. Vamos a orar para terminar. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Padre, gracias por esta enseñanza, por este tema. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver tu diseño, tu plan, el orden que tú traes, mi Señor, a través de tu mover. Hoy no queremos desecharlo, sino aceptarlo como bueno para nuestras vidas. Gracias, Señor, por todos los que estamos recibiendo esta enseñanza. Señor, que tú sigas hablando en nuestra vida, que confirmes todo, Señor, lo que hemos compartido el día de hoy. Que sea tu Espíritu Santo quien haga la obra completa en nuestras vidas. Yo te agradezco esta oportunidad de volver nuevamente a traer esta enseñanza y te pido que sea de bendición, de edificación para todos. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Cristo Jesús, llévanos con bien, es decir, en nuestros hogares, que tu comunión esté con nosotros, que cenemos rico, en unidad, en armonía unos con otros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, empiecen a mandar sus cuestionarios. Si alguien lo quiere, pídamelo, ¿verdad? Si quiere el libro, también se lo mando, ¿verdad? Ya lo puse a disposición de todos, no cobramos nada de esto, ¿verdad? Todo es para la edificación del cuerpo del Señor. Amén. Entonces, hermanos, pues échenle ganas, háganme llegar sus cuestionarios y nos vemos aquí la siguiente semana, el próximo lunes, para comenzar la unidad número 8. Amén. Bueno, pues muy buenas noches a todos y que Dios los bendiga. Hasta pronto.